Buenos días. En la charla de ayer habíamos visto lo que eran las causas que de alguna manera justificaban, no castigaban o perdonaban determinados delitos. Específicamente ayer nos dedicamos a la legítima defensa como causa de justificación prevista en el artículo 26 del Código Penal. Hoy vamos a referirnos específicamente a algo que ya mencionamos, creo que fue en el segundo día de trabajo, que tenía que ver con el régimen de la culpabilidad. Habíamos dicho en determinado momento que delito es toda acción u omisión especialmente prevista por la ley penal, lo que se traduce que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y yo le decía a ustedes que le agregaba a esta definición cometida además con conciencia y voluntad. Yo le decía que eso lo extraía yo del artículo 18 del Código Penal, al cual me refería en ese momento diciéndole que más adelante, es este el momento de referirnos, se refiere al régimen de la culpabilidad. ¿Se acuerdan que en determinado momento cuando hablamos de aquellas causales decíamos que el delito era cometido por una persona mayor, capaz? Pero partiendo de la base que la persona es mayor de 18 años, que es capaz, tiene que actuar además con conciencia y voluntad. No es que conozca el disvalor de la conducta, que pueda ser castigado acorde en aquella pena retributiva de lo que marcaba la norma penal, sino que tiene que hacerlo expresamente el delito. Y ahí no es que él quiera cometer el delito, esa acción o omisión, sino que también puede actuar sin querer. ¿Por qué? Porque el legislador, en el artículo 18, especifica que se puede actuar de una manera directa. A esa manera directa, a ese actuar, lo denomina doloso. Yo quiero, intento y puedo. De ahí que se denomine a esa figura, a esa manera de actuar, quiero decir, dolo directo. ¿Qué dice el legislador cuando habla del dolo directo? Dice intención ajustada al resultado. Juan quiere matar a B, Juan toma un revólver y tira contra B 2, 3, 4, 5 disparos. El resultado es que B muere. Entonces, el accionar del autor material del delito, ¿se acuerdan que en su momento los diferenciamos? Fue matar y lo consiguió. ¿Se acuerdan que dijimos que delito es toda acción u omisión expresamente prevista en la ley penal? Entonces, nuestro Código Penal tiene que tener esa previsión de cómo se va a castigar, qué significa el régimen de culpabilidad. Y para eso vamos a transmitir ahora para ustedes el tan mentado artículo 18, que empieza diciendo lo que explicamos al principio de la charla, que decía nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito. ¿Se acuerdan el sistema, el principio de legalidad, la previsión anterior al accionar del ser humano, si no es intencional, ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y voluntad? En principio, me voy a parar acá. Después vamos a avanzar en la lectura e invito a ustedes a que no sigan en la lectura. ¿Por qué? Para que no se desfase la atención a mí y a la lectura. Los que son alumnos míos saben que vivo diciendo en clase que esto les queda, que aguanten un poquito esa pasión por leer. ¿Qué significa que el hecho es intencional? Bueno, eso, que es doloso, que es un actuar querido por la persona. Yo quiero matar y mato. Quiero hurtar y hurto. Quiero rapiñar y rapiño. Habíamos dicho que por el alcance y contenido de este curso habíamos dejado algunos elementos nosotros que no íbamos a verlos, pero que los tocamos en su momento, creo que fue en la segunda charla que hablamos, que puede haber un error de hecho y un error en la persona. Juan quiere matar a Pedro, pero mata a Luis.
Bueno, porque en el momento que Pedro iba a recibir el disparo se corre o Luis se pone adelante. ¿Qué significa? ¿Que Juan no va a ser castigado por homicidio? En lo absoluto. Va a ser castigado por eso mismo, porque quitó la vida de una persona. Él no va a poder decir, no, mire, yo hice todo lo posible por matar a Pedro. Luis se metió en el medio. Bueno, no va a ser eso un óbice, una dificultad para castigar por el delito de homicidio. Ahora bien, puede ser que el hecho sea ultraintencional. ¿Qué significa? Que el resultado obtenido por el accionar delictivo de la persona no se ajuste a lo que él quería. Y eso va a ser, en todo caso, morigerar, de alguna manera, suavizar la pena que en definitiva ha de recaer en la persona. Les cuento que el delito intencional y intencional en el castigo se castiga igual. No hay una diferencia en el castigo, pero la ley lo prevé así. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y la actividad procesal así lo dice. O de lo contrario, se puede cometer el delito culposamente. Ya vamos a explicar mejor, pero quiero explicarle. Intencional quiero, ultraintencional no quiero, pero lo hago. Y culposo es no querer, bajo ningún concepto. Pero igual, vamos a leer un poquito más el artículo ahora, para después explicarlo. Esta vez vamos a actuar al revés. El elemento o el resultado se consigue, quiero decir. Pero recuerden, acá vuelvo a hacer hincapié, cometido además con conciencia y voluntad. Recuerden, conciencia y voluntad. El artículo sigue diciendo, ¿cuándo se considera intencional? Ustedes van a ver que más o menos dice lo que dije antes yo, pero quiero que lean ahora conmigo para poder seguir explicando. Van a ver que creo que ratifica los conceptos vertidos con anterioridad. Dice, intencional cuando el resultado se ajusta a la intención. ¿Se acuerdan que podemos poner un signo de igual y poner dolo directo? Dolo era aquella manera de querer, aquella manera de actuar que se quería conseguir un hecho previsto como la ley como delito. ¿Qué es ultraintencional? La ultraintención es cuando el resultado excede de lo que yo quiero. Yo quiero lesionar a Pedro, pero lo mato. ¿Pero qué dice el artículo? Dice, cuando el resultado excede de la intención, siempre que el resultado haya podido ser previsto. Y culposo, acá denomina culpable, vamos a explicar que para la denominación legal culposo y culpable es igual. Es fácil la definición, pues en el título 10 del Código Penal, hoy hablamos de eso, hoy no, en la segunda sesión, cuando hablamos de los títulos en que se dividía el libro 2 del Código Penal, cuando hablamos de la protección de la integridad física y moral del hombre, hablamos del homicidio, existe un artículo específico que es el 314 que habla del homicidio culpable. O sea que culposo y culpable para el legislador uruguayo es sinónimo. ¿Y qué dice? Que es culpable cuando con motivo de ejecutar, y acá les pongo comillas y lo subrayo y lo resalto, cuando con motivo de ejecutar un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente, se deriva un resultado que pudiendo ser previsto no lo fue por imprudencia, por impericia, por negligencia o violación de leyes o reglamentos. Si le vino a la cabeza a ustedes, está perfecto. Es el famoso accidente de tránsito. El que pensó por ese lado, está bien. Volvamos a la definición, ya que tenemos la lectura general de estos tres elementos. El homicidio intencional, entonces, el que traducimos como dolo directo, es aquel que la persona quiere matar y mata. No se queden en homicidio. El hecho querido, lesivo, es conseguido. El ultraintencional es el hecho lesivo querido
no lo consigo. Consigo un hecho que excede de mi intención. O sea, yo no pretendo llegar a ese extremo, pero estando discutiendo con Pedro en la azotea de un edificio, lo golpeo, ese trastabillo cae de 6 pisos para abajo. Salvo que a Pedro le surjan alas entre el piso cuarto y el tercero y pueda evitar el choque con el piso, la física y la experiencia dicen que una persona que se cae de 6 pisos se muere. Por lo tanto, si bien yo voy a decirle al señor juez, yo no quise matar a Pedro, apenas le pegué una trompada, pero él estaba en el alféizar de la azotea y ahí se cayó, el juez me va a decir, tenía que haber calculado que una persona que se cae de 6 pisos se va a morir. Entonces, me van a culpar por un homicidio ultraintencional. El castigo va a ser igual. Acá solamente voy a hacer una pequeña digresión para que ustedes, si han escuchado por ahí, les voy a explicar que no está previsto legalmente, por eso que se lo voy a explicar, para que ustedes lo tengan en su memoria, el concepto de dolo eventual. Es muy parecido el dolo eventual a la ultraintención. Lo que sucede es que el dolo eventual tiene un concepto de egoísmo. Se llama dolo eventual justamente al dolo del egoísta. Es aquel que si bien no quiere el resultado, no lo intenta el resultado como quiere el intencional, pero sin embargo podía haberlo previsto. Fíjense, el caso típico es el caso de los cazadores. Juan y Pedro salen a cazar y rodean el coto de caza, por lo que Juan queda a la derecha y Pedro queda a la izquierda. Por lo visto, están enfrentados en su mira. Sin embargo, Juan, sabiendo que Pedro está del otro lado del coto, ve moverse las ramas, ve que la floresta se mueve y piensa que es un animal y tira. Y a quien le pega ese disparo es a su amigo, a su compañero de caza. Ese es el dolo del egoísta. Él quiso matar al animal sabiendo que del otro lado estaba su compañero. Sin embargo, pasó por encima de ese elemento y accionó la cola del disparador, por lo que repercutió en una bala que terminó matando al amigo. Ese es el dolo eventual. Yo le digo, es para que lo sepan y no se vayan sin tener en esta corta presentación ese hecho. Recuerden que en el dolo directo y en el dolo ultraintencional y la explicación del dolo eventual, uno quiere un resultado. ¿Qué sucede con la culpa? A mí me gusta, cuando tengo tiempo y tengo posibilidad de dar clases frente al alumnado, decir que no me gusta cómo está definido este artículo. Porque el concepto de régimen de la culpabilidad y tener una explicación de dolo y después de culpa es como decir de qué estamos hablando. Siempre en mis clases digo, y alguna vez lo he escrito, de que a mí me gusta hablar de régimen de la responsabilidad en este artículo. Pero, en mi opinión, para que no quede como si alguien dice régimen de la culpabilidad, entonces voy a leer de culpa entonces. Sin embargo, leo de dolo eventual, leo de dolo directo, leo de intención. Entonces, no queda claro al lector desprevenido. Pero ahora vamos a hablar sí de culpa. No de culpabilidad, sinónimo, es igual a responsabilidad, sino de culpa en el actuar. Yo dije que hacía una especie de indicación, de ponerle comillas, subrayado, negritas, hacer más grande la letra, como si lo hiciera en un Word, sobre que se parte de un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente. ¿Qué significa esa definición en el Uruguay? Significa el actuar cotidiano, el actuar un hecho de la realidad, un hecho de todos los días, un hecho que si no hubiera terminado un delito, a nadie le hubiera interesado. Pero le dije a ustedes hace un minuto que sí, que los que pensaron en un accidente de tránsito estaban bien. ¿Por qué? Porque miles de personas manejan vehículos todos los días, van y vienen de un lado para otro, algunos manejan mucha distancia, otros manejan menos distancia pero van a más lugares.
Sin embargo, nadie, quiero decir, no todos, tienen accidentes de tránsito. Sin embargo, un día, una persona conduciendo un vehículo, y ahora que está tan, digamos, actualizado de usar un celular, suena el celular y previendo que nadie debe usarlo por aquello que pierde la atención, la distracción es un segundo, todo pasa muy rápido, mira el celular. Cuando levanta la vista, se encuentra que un objeto que estaba tan lejano en un momento está a un paso de su paragolpe. Y esa persona, ese objeto es una persona que cruzaba la acera en la zona de seguridad delimitada por cómo dice toda la Ordenanza General de Tránsito y la Ley Nacional de Tránsito, por lo que la responsabilidad es única y exclusiva del conductor. Yo estoy seguro que esa persona no se levantó de mañana con la idea que hoy va a matar a una persona con el vehículo. Es más, no lo pensó un segundo antes de atender el teléfono. Pero sí estoy convencido de que ese accionar no puede no ser castigado por la ley penal. Ahora, ¿cómo va a ser castigado? Como aquella persona que utiliza un vehículo como un arma y persigue Juan a Pedro con el auto hasta que lo embiste y lo mata y pone marcha atrás a ver si lo terminó de pisar correctamente. No. Lo va a mirar como lo que es. Un resultado que pudo ser previsto, porque si yo manejo un vehículo tengo que estar atento al vehículo y la ordenanza dice las dos manos en el volante, la vista, no puedo comer, no puedo distraer, no puedo usar la radio. Sin embargo, los autos vienen con radio, vienen con pantalla, vienen con Bluetooth. Sin embargo, bueno, me lo venden y yo hago caso. Bueno, la gente me dice, usted compra lo que quiere, ahora haga lo que le parezca, después responderá penalmente. Acá va a tener que responder. ¿Y por qué lo hizo? Porque actuó con 3 elementos que marca la ley: impericia, imprudencia y negligencia. O, como bien dice, en violación de leyes o reglamento. Para el caso particular del tránsito, bien podría decir Reglamento General de Tránsito o Ley Nacional de Tránsito. Pero, ¿qué es la imprudencia? ¿Qué es ser imprudente? Bueno, como dice, el prefijo es no tener prudencia. Cuando una palabra tiene el prefijo im, significa que no. Cuando me preguntan, ¿usted puede esto? Me es imposible. No puedo hacerlo. Tengo algo que me impide hacerlo. Eso es lo que yo hice cuando manejé. No tuve prudencia, fui imprudente. ¿Qué es la prudencia? En el caso que estamos hablando, atenernos a lo que la experiencia, las reglas de la experiencia del comportamiento natural dicen. Bueno, si dice 60, tengo que ir a menos de 60. Si es zona de escuela, tengo que ir a paso de hombre. Si esto y si lo otro. La prudencia indica que en día de lluvia no vaya a una velocidad determinada, porque como está mojado el piso, el frenaje no va a ser el mismo y lo que hoy me cuesta 20 metros me puede llevar 60. Eso es prudencia. ¿Qué es la impericia? Otra vez vuelvo al prefijo, es no ser perito, es no tener la experticia, no tener el manejo, no saber cómo hacerlo. Yo tengo libreta de conducir, sí, pero dice 1A, ¿qué significa? Vehículos hasta tal peso. Yo sé que sé manejar y manejo todos los días de mi vida, pero vehículos hasta tanto. Si me subo a un camión con 5 o 6 ejes, lo más seguro es que lo pongo contra una pared. Lo mismo que contra un ómnibus, lo mismo que contra otro tipo de vehículo. Sé manejar, soy perito en esto. Alguien me hizo una prueba y dijo, usted puede manejar esto. ¿Sí? La pericia es tener la experticia suficiente de desarrollar una tarea acorde a circunstancias y a lo que la reglamentación me pide. ¿Y qué es la negligencia? ¿Qué es el actuar negligente? Es no hacer lo que se debe en el momento y circunstancias. El negligente es el que sabiendo que debe hacer, no hace. Tiene negligencia aquel que debe observar y que no observa. Es negligente aquel que debiendo hacer tal, no lo hizo. Y ese comportamiento, el imperito, el imprudente, el negligente, el que viola leyes o reglamentos,
es castigado de esa manera. En la charla segunda habíamos hablado que el derecho penal uruguayo es un derecho de acto y no de autor, y nos referimos muy sucintamente al profesor Lombroso. Acá es lo mismo cuando hablamos de que el Código Penal uruguayo tomaba determinadas circunstancias personales que no convertían el derecho penal uruguayo en un derecho de autor, pero sí que contenía determinadas circunstancias personales. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la habitualidad, de la reincidencia, de la peligrosidad de la gente. Bueno, la ley expresamente, como dice el artículo 1, prevé en el artículo 18 que el accionar de esa persona que actúa un hecho jurídicamente indiferente va a ser castigado de diferente manera de aquel que actúa un acto doloso y que consigue lo que quiere, de aquella persona que actúa un acto doloso, pero que lo que consigue es un hecho que excede su voluntad. El legislador, en aquella conceptuación que dijimos en la primera charla de retribución y prevención, va a decir a cada uno su propia retribución. No es lo mismo intentar matar a Pedro y matarlo, no es lo mismo querer lastimar a Pedro y matarlo, y no es lo mismo manejar un vehículo que embestir a Pedro y matarlo. Voy a dejar por acá el régimen de responsabilidad o régimen de la culpabilidad, como dice el artículo 18, para ya adentrarnos al estudio específico de delitos, porque el tiempo es tirano y no puedo disponer más para este tipo de temas. Bueno, como dijimos ahora, habiendo ya redondeado el régimen de responsabilidad, o como llama el código, régimen de la culpabilidad, vamos a entrar al estudio de determinados delitos, que eso es lo que yo quiero que ustedes vean conmigo en esta parte de este trabajo. Habíamos dicho que el Código Penal uruguayo tiene 3 libros, la parte general, la parte especial y las faltas. Dijimos que en la parte especial estaban los derechos protegidos, que a mí me gusta más definirlo como las objetividades jurídicas protegidas. ¿Por qué? Porque si uno va a derechos, habíamos hablado de la Constitución, del artículo 7, el 72 y el 332, derechos son la propiedad, la libertad, el honor, que está en el artículo 6 del Código Penal. Y también está la vida, el primero de todos. Sin embargo, si ustedes buscan en el libro 2, que tiene 13 diferentes títulos, no van a encontrar en ninguno de los 13 derecho a la vida. Sí a la libertad, sí al honor, sí a la propiedad. ¿Por qué no van a encontrar el derecho a la vida? No pensarán ustedes que porque no se protege. Violaríamos la Constitución. Si ya hablamos en constitucional que la vida es un derecho absoluto. No se puede disponer de ella ni por disposición legal, por imperio del artículo 26 de la propia Constitución que prohíbe la pena de muerte. Sino que se protege una integridad, de ahí una objetividad jurídica tutelada. Se protege la integridad física y moral del hombre. Es tan importante la vida, que se protege antes de específicamente tener vida, la vida propiamente dicha, y luego de la vida. En esta pequeña introducción vamos a hacer una pequeña, pero muy, muy pequeña, reseña de esa protección. Pues yo le digo, no se vayan a la transparencia porque todo lo que voy a decir ahora todavía no aparece. Hay una vieja discusión en Uruguay, zanjada hace más de 100 años, pero que vuelve cada tanto, y ahora volvió hace muy poco tiempo, con respecto al inicio de la vida. Uruguay tiene, para mi gusto,
y esto es muy personal, un gran avance con respecto a los demás países de América Latina en lo que tiene que ver con la separación entre el Estado y la Iglesia. No significa que esté prohibido las religiones, sino al revés, la libertad de culto. O sea, se permite todo tipo de culto que no esté prohibido por la ley, y por supuesto, todo culto está autorizado por la ley porque está registrado, es como quien tiene una personalidad jurídica. Pero además de eso, quiere decir que el Estado no tiene una religión oficial. O sea, somos un Estado laico, un Estado independiente de cualquier culto. Eso lo dice la Constitución de la República. Perdón. Yo quiero explicarles que esto que yo digo acá, si lo dijera en la vereda de enfrente, no me refiero a la esquina de mi casa, sino enfrente al río de la Plata, en Argentina hay una religión oficial, que es la religión católica. Cuando el señor presidente de la República de los argentinos jura, porque él no promete, él jura, lo hace con la Biblia. Y yo pregunto, ¿el señor presidente es de todos los argentinos? ¿Y qué pasa con los que son judíos, musulmanes, mormones, anglicanos? Bueno, ahí sí se usaría la Biblia, digo, pero me refiero al concepto bíblico de cristiandad. ¿No gobierna con los judíos que usan el Talmud, la Torá, o con los musulmanes? Me parece que no gobierna para todos. Esa separación que tiene el Estado le permite a Uruguay tener conceptos propios que no se juntan con conceptos religiosos. Cuando hablamos en la primera charla de diferencia de moral, ética, religión, justamente acá se aplica esto. Porque si nosotros, y acá lo explico, recuerden lo que dije del artículo 18, matáramos en Uruguay, siguiéramos un concepto religioso, diríamos, el concepto es no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no hurtarás, no desdecirás la palabra, los mandamientos. Y ahí se cometería un pecado al cortar un tabú. Sin embargo, no. En Uruguay se puede cometer un homicidio, y se acuerdan que vimos hace 2 charlas atrás, la legítima defensa. En defensa de un derecho, bueno, ataca otro. Entonces, ¿qué es la protección integral que tiene el Código Penal? Bueno, que en Uruguay hay que tener en cuenta cuándo empieza la vida, porque ahí empieza un tipo de protección. Esa gran protección va desde el momento de la gestación, que una cosa es la gestación, y otra a los 9 meses, como tiene que ver en la evolución normal de un embarazo, el nacimiento, y luego cuando ese nacimiento se convierte en vida y la vida luego culmina con la muerte de la persona. Y también haremos un paréntesis. O sea, el Uruguay se protege al nonato. ¿Con qué delito? Con el delito de aborto. Se protege la expectativa de vida. No significa que no se proteja. Pues yo digo, tenemos la suerte, es una opinión muy personal, de no tener una religión oficial, no estar atados a determinados conceptos. Y si bien científicamente existe algo que se podía definir, que se está creando, desarrollando una futura vida, no es vida, es una expectativa, porque va a ser vida, ¿sabe cuándo? Cuando ese feto, por llamarlo de alguna manera, sin ofensas, esa expectativa se convierta en vida. ¿Y cómo se convierte en vida esa expectativa? Bueno, cuando ese ser se separa de la matriz del útero materno y una vez cortado el cordón umbilical respira solo. Ahí nace la vida. No importa que el niño tenga que ir hacia un respirador artificial, porque en los pulmoncitos, que es una de las últimas cosas que se desarrollan en un ser no nacido, puede faltarle desarrollo hoy, la medicina ha llevado a que en una pequeña inyección se arregle eso, pero digamos que vaya al respirador. Bueno, esa incubadora, ese respirador, lo que hace es ayudar al niño, no respira por el niño está vivo. Y luego, ese niño se convierte en una persona, la persona se convierte en un adulto y un día se muere. Y termina la protección
No. Desde que nace hasta que muere existen determinados delitos, que vamos a hablar enseguida, que protegen no solamente la vida, sino cómo se vive la vida. Denme un segundo. Y luego de que se muere la persona, de que ya no está más en este plano, que es un afecto, un recuerdo para quienes quedan vivos, existe un delito que se llama vilipendio de cadáveres, que protege no el cadáver en sí mismo, que se protege como despojo, como resto humano, sino también la memoria. El vilipendio de cadáveres tiene que ver con aquella persona que de hecho o con palabras ofende a ese cadáver. O sea, no está ofendiéndolo a él porque ya no es más el sujeto del delito, como explicamos en la clase anterior, pero sí la memoria que queda en los seres vivos. O también se agrava la figura por elementos como la necrofilia o como se llama cortar, despedazar, bueno, mutilar ese cadáver, ese resto. Entonces, antes de nacer aborto, durante la vida el homicidio, después de la vida el vilipendio de cadáveres. Pero vamos a la vida, antes de entrar a homicidio. ¿Se protege solamente la vida como vida misma, o sea, dejar de vivir? No. ¿Por qué? Porque la protección integral de ese título 10 del Código Penal, dentro del libro 2, parte especial, se protege la integridad física y moral del hombre. El hombre tiene derecho a vivir, homicidio. Tiene derecho a vivir leso. ¿Qué significa leso? Sin lesiones. Eso se prevé en los artículos 316 a 318, lesiones, que pueden ser personales, graves o gravísimas. O sea, quien atenta contra la persona, quien lo lastima. Y luego, también se protege el honor de la persona. No solamente vivir sin ser lastimado físicamente, sino ser lastimado intelectual, moralmente. Que una persona me injurie, que una persona me difame, que diga, Méndez, por 10 pesos aprueba exámenes. Es un corrupto. Después de 30 años de ejercicio profesional, ¿qué hace con mi honor eso? Digamos por lo barato, por supuesto, ¿no? Entonces, eso daría para mí en iniciar una acción de difamación e injurias contra la persona, no vamos a entrar a explicar ni el 333 ni el 334 del Código Penal, pero daría para que yo pidiera esa rectificación, que dijera que, bueno, si voy a hacerlo, lo hago por más plata. O sea que es vivir, vida o muerte, y vivir sin lesiones, ni físicas, corporales, ni tampoco morales del honor. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del delito de homicidio. Vamos a empezar entonces con el delito de homicidio. El delito de homicidio doloso e intencional se encuentra en el artículo 310 del Código Penal, que preceptúa el que con intención de matar diere muerte a alguna persona y después será castigado. O sea, que si tenemos en cuenta la estructura y elementos del delito que vimos en las clases anteriores, podemos decir que el que es el sujeto activo, que es singular, que es incondicionado, y que el sujeto pasivo es la persona, a alguna persona que perdiera la vida. El verbo nuclear es dar. Lo que está es, ni más ni menos que conjugado en condicionales, diere muerte. Es claro que la acción es matar, es una acción positiva, quiero y logro. También puede ser que la acción sea omisiva, o sea, no es que yo tome un arma y mate, sino que Juan quede en la obligación de darle a Pedro determinada medicina que él solo no puede tomar, pero que sin esa medicina se muere. Y Pedro, sabiendo que tiene que dar la medicina, porque si no Juan se muere, no se la da. ¿Se acuerdan que dijimos que delito es toda acción u omisión expresamente prevista en la ley penal? En este caso particular, también existen delitos, habíamos hablado de la omisión y comisión, dijimos que no nos daba tanto el espectro para hablarlo, que este delito de homicidio puede ser cometido tanto por acción como por omisión. La madre tiene un niño de pecho
que depende totalmente de ella, porque la leche materna lo nutre, lo alimenta, no lo hace, evidentemente no tiró al niño contra la pared, no lo tiró de una ventana para afuera, pero sí, al dejarle de darle leche materna, lo está llevando a la inanición y de la inanición a la muerte. La circunstancia que vamos a hablar ahora es la segunda figura del homicidio. Es el delito de homicidio especialmente agravado, que está en el 311 del Código Penal. Ustedes me disculparán, no va a hacer falta, ya dijimos las características de la figura. Vamos a hablar ahora de qué lo diferencia el 310 del 311. Bueno, tal como dice, especialmente agravado, lo que lo diferencia es el agravamiento. El primer numeral que vamos a ver es por la calidad de la víctima. La calidad de la víctima tiene que ver la vinculación de la víctima con el actor. Acá, la reciente ley de violencia hacia la mujer basada en género de febrero del año 2018 le agregó a este primer numeral, que ya había sido reformado en su momento, cuando hablaba de cónyuge, y le agregó el concepto de concubino more uxorie, reconociendo una realidad del hecho de que la persona podía no estar casada, pero tener la misma afectio, la misma vinculación con la persona, que era aquella injusticia de que me caso a las 11 de la mañana y mato a mi mujer a las 3 de la tarde, es un homicidio especialmente agravado porque es mi cónyuge. Ahora vivo con una mujer por 30 años, pero como nunca me casé, le pego 2 tiros, es un homicidio simple. ¿Por qué? Bueno, porque el legislador no tenía la conceptuación de more uxorie. Cuando la tuvo, quedó incorporado. Esto es lo mismo, recuerden, expresamente previsto por la ley penal. Este numeral del 311, al que invito, por supuesto, a leer a ustedes, ya quedamos que lo que era de lectura iba por ustedes, habla justamente de la calidad de vinculación de la víctima con el autor, y van a poder ver que ahí se le agrega un último numeral que habla justamente de que el homicidio se cometa contra el ex cónyuge, contra la ex pareja, contra quien tuvo una vinculación. Eso es lo reformado. El segundo elemento para tener en cuenta es la premeditación. Es, como bien lo dice, como hoy hablábamos de los conceptos, es meditar, es premeditar, es tomarse el tiempo de pensar. No es que yo voy y lo mato porque sí. Yo voy, quiero matar Juan a Pedro, y Juan dice, bueno, Pedro sale de la casa a las 5 de la mañana y tiene que pasar por un campo baldío, desolado, solo, oscuro, y ahí aprovecho justamente para cometer el delito. Acá se discute un poco más en el 312, pero acá se puede ver que el legislador, don Irureta Goyena, en su trabajo específico, que hay que agradecerle de haber hecho este Código Penal, haber ido a Europa, específicamente a Italia, haberlo estudiado, se olvidó de agregar la alevosía. Entonces la premeditación está un poco vista acá y un poco vista en el 312. La alevosía quedó como una agravante genérica del 47 y no quedó acá. Luego, por medio del veneno, nos dice el artículo. ¿Qué es el veneno? Es una sustancia tóxica, tanto sea líquida o sólida, que ingerida por una persona le cause la muerte. Acá hay diferentes autores, diferentes situaciones. Hay gente que dice que veneno, bueno, es eso, ¿no? La poción. Y otros que dicen que el vidrio molido se puede considerar como veneno. Si una persona ingesta vidrio molido en la comida, lo más seguro que no tenga ninguna solución que podría tener con veneno, sea un lavaje de estómago. Bueno, si no es por veneno, será por premeditación. Si le puse vidrio molido a la comida, premedité el homicidio. Luego tenemos una responsabilidad para aquella persona que es responsable de un homicidio anterior, aunque ese fuera cometido con circunstancias atenuantes. Hay que tener en cuenta que estamos castigando a una persona que en su vida ya lleva 2 delitos de homicidio. Es evidente que hay que agravar la figura. No importa que sea atenuado aquel. Aquel atenuado terminó con la vida de alguien, y este también. El legislador no puede dejar de castigar. Y luego, otra reforma que se adjunta a la reforma de la ley de violencia de la mujer basada en género es este último numeral que hace si ese delito fue cometido en presencia de menores de edad.
como ustedes pueden ver, está vinculado a la violencia doméstica o de género, y que cuando una persona comete el delito de homicidio frente a menor de edad, que pueden ser hijo de la pareja, hijo de uno, hijo de otro. Esas son las causas agravantes del artículo 311. El 312, que vamos a seguir hablando ahora, es una figura que ya no es agravada solamente, sino que es muy especialmente agravada, y que acá sí hay muchos numerales, de los cuales haremos referencia rápidamente a algunos, y otros son los que incorporó esta ley. Haremos una muy sucinta mención a algunos y otros les recomiendo la lectura. El primero habla de impulso de brutal ferocidad o grave sevicia. ¿Qué es la brutal ferocidad y qué es la grave sevicia? La brutal ferocidad no es, como nos diría su conceptuación, como que es brutal la ferocidad que tiene la persona, sino que al revés quiere decir cuando una persona comete un homicidio por una causa nimia, una causa insignificante, los autores dicen fútil. Hay un profesor que decía brutal ferocidad que la persona, para decir que tenía mucha puntería, le dice a su eventual compañero, ¿ves aquel jinete que va por allá? Y ¡paf! Lo mata, le pega un tiro. Eso fue conceptuado como brutal ferocidad. Podemos discutir, pero quiso decir, por nada terminó con la vida de una persona. ¿Y qué es la grave sevicia? La grave sevicia es cuando, en pocas palabras, se causa un sufrimiento innecesario para conseguir al final el mismo resultado que es la muerte. Juan quiere matar a Pedro y tiene un arma cargada y por otra parte tiene un corte de vidrio, un pedazo de un vidrio de una ventana. Entonces ata a Juan y empieza a matarlo con pequeños cortes que hacen desangrarse a su víctima. Cuando pegándole un tiro en la cabeza lo mataba en 2 segundos. Prefirió infligirle ese sufrimiento para conseguir lo mismo que es la muerte. Eso era grave sevicia. El segundo numeral nos ubica en la promesa o el precio, la promesa remuneratoria o el precio. Esto se llama el famoso homicidio por encargo o asesinato. Asesinato viene de una conceptuación árabe recogida por la legislación francesa. La tribu de los Asasán, que eran justamente homicidas que realizaban ese trabajo por precio. De ahí viene justamente el que mata por un precio o mata por una promesa remuneratoria. Creo que en la segunda charla algo nombré de esto, o sea, no hace falta que me paguen, quizás me prometan, póngale que Juan quiere tener el favor sexual de María, pero María está casada con Pedro. Dice, bueno, yo aceptaría tener un encuentro sexual contigo, pero estoy casada. Y mientras que él viva no puedo hacer nada. Y si él no estuviera más en este plano, yo accedería al amplexo carnal contigo. Y allá va y lo mata. Y consigue el amplexo carnal. Ya no hubo un pago. Hubo una compensación, una promesa. Es como quien accede a matar por 30 pesos y le pagan 15 antes y 15 después. Y él cobra 15 y mata y otro después no le paga. Que va a ir a la policía a pedirle, por favor, mire, hay un incumplimiento contractual del contrato de homicidio, por supuesto que no. Yo digo, no vamos a ir a la casuística, digo, es un precio, hoy no hace falta más que mirar un informativo para ver esos famosos ajustes de cuentas, o una promesa remuneratoria. Luego viene un artículo que es muy genérico porque tiene que ver con las agravantes del artículo 47 del Código Penal, el incendio, la inundación, la sumersión. Todos son causas de estrago, o sea, de cometer un delito por estrago, por una causa mayor, por estragar, por un gran daño. Luego viene lo que se llaman los homicidios medios, los homicidios resultados, o sea, el cometer un homicidio para preparar, para facilitar o consumar otro delito, aun cuando ese delito no se cometa. Por ejemplo, yo quiero entrar a hurtar a una fábrica, mato al portero, pero cuando voy a entrar hay todavía una alarma silenciosa, una alarma electrónica o un perro que me prohíben entrar a hurtar. Pues ese homicidio va a ser muy especialmente agravado porque fue justamente facilitar para ese delito. Yo no maté al portero por promesa remuneratoria, no lo maté por brutal ferocidad, ni nada por el estilo. Lo maté porque quería entrar a la fábrica a hurtar. Lo mismo que el siguiente inciso que habla inmediatamente después de haber cometido otro delito, ya sí, para
para conservar la cosa hurtada o para mantener la impunidad para mí o para tercero, la prueba, bueno, mato al testigo. Yo primero imposibilito al portero, entro, hurto, y cuando voy saliendo, después de que se fueron 4, 5, 6 camiones con mercadería, se despierta el portero y me ve, el sereno, y ya me puede reconocer, y lo mato. O sea, no importa en qué momento el legislador quiere que ese homicidio se castigue, tanto sea para facilitar como sea para cubrir esas huellas. Dijimos que este delito cambió y se le agregaron muchos numerales. Muchos numerales. Ahora, el último que voy a leer ahora, quiero decir, es el último que estaba de antes. O sea, cuando la persona comete el delito bajo determinada condición. La habitualidad, el concurso o la reincidencia significa que dentro de lo que se llama la criminología vive del delito, es una persona que está inmersa en el delito de homicidio. Por supuesto que, como bien dice el artículo, ninguno puede ser atenuado, se refiere a cometer delitos dolosos. Y después de acá voy a hacer mención a este último numeral, y después lo demás queda para lectura específica de cada uno porque tiene que ver con el femicidio. Este último habla cuando el delito de homicidio se cometa como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza, origen étnico, religión o discapacidad. Acá voy a hacer una especie de paréntesis. ¿Por qué? Recuerden ustedes, ya lo vieron, cuando vieron la ley de procedimiento policial, cuando vieron el decreto de ética policial, cuando el artículo 4 de la ley de procedimiento habla de la discriminación en su numeral segundo, y cuando el artículo 6 del Código de Ética habla justamente de discriminación. O sea que la discriminación como acto de odio está prevista en varias normas. Acá lo que hablamos de un homicidio doloso cometido como acto de discriminación, ya sea por etnia, por orientación sexual. Ya los que ya han sido alumnos míos saben que yo tengo una opinión bastante importante con respecto a lo que es la raza, pero no voy a hacer mención ahora, lo dejo para otras charlas. Los invito, sí, les pido por favor a que lean el femicidio, porque tiene que ver con el odio, el desprecio o el menosprecio hacia la mujer. Eso lo van a ver en la transparencia que yo acabo de pasar ahora, que la van a ver enseguidita, porque esto demora unos segundos. Y luego van a poder ver ahí los numerales. Yo los invito a leer, yo los transcribí del código, pero ustedes lo van a poder leer. Yo ahora quiero hablar de 2 delitos para culminar esta charla del día de hoy. Me voy a otro título del Código Penal, este sí como derecho previsto en el artículo 7 de la Constitución de la República, el derecho de propiedad. Deberíamos hacer una especie de explicación que el derecho de propiedad no viene de otra rama del derecho, o sea, nos viene del derecho civil. Porque la propiedad es aquel objeto que le pertenece a alguien. En el mundo actual no existe, como en la antigüedad, lo que se denominaba res nullius, significa esto no es de nadie, todo es de alguien. Puede ser que no sea de alguien porque es del fisco, como las tierras adyacentes a los ríos, a los arroyos, o terrenos fiscales, o sea de una persona que lo puede haber abandonado. Ahí el Código Civil habla de hallazgo y un montón de cosas. Pero todo tiene un dueño. Ese dueño tiene derecho a gozar de su propiedad sin ser, de alguna manera, molestado en esa propiedad. Y me voy a referir a un delito primero, el delito de hurto. Ese primer delito, el más sencillo, el que inicia el título 13 del Código Penal, delitos contra la propiedad. ¿Qué hace el título 13? Capitula, y capitulando habla de cómo el sujeto activo del cual ya hablamos ataca el derecho de propiedad. En el hurto, el derecho de propiedad es atacado por el sujeto activo mediante una ficción jurídica, que es violencia en la cosa. La cosa, el bien o objeto, cosa mueble,
fácilmente transportable, no es capaz de sufrir violencia. La violencia es un requisito que el Código Penal le pone para ser arrancada del patrimonio de su propietario. Y hago hincapié en eso porque no me paré a hablar de tres conceptos como es propiedad, posesión o tenencia. Pero no importa si el bien lo tiene el propietario, no importa si el bien lo tiene un tenedor, aquel que tiene un título jurídico que implica el uso de la cosa y una devolución, o lo tiene un tenedor, aquello que tiene nada más que un contacto material con la cosa. No importa. Para el sujeto activo del delito de hurto, ese bien le es ajeno a él. No importa en qué condición lo tiene la otra persona. Pero siempre el sujeto pasivo, aquel que identificamos como el que sufría las consecuencias del delito, siempre es el propietario, aunque el hurto se cometa en el tenedor, aquel que lo tenía casualmente, lo transportaba del lugar A al lugar B. Y como dijimos, aquella figura que hablamos hoy del verbo nuclear, ¿se acuerdan que era la acción que tenía que ejecutar la persona para cometer el delito? Acá el verbo nuclear es justamente apoderarse con sustracción, o sea, tomar el bien de la posesión, de la tenencia, de la propiedad del otro, no importa, y hacer actos de dominio. Yo me lo llevo y tengo la posibilidad de hacer actos de dominio. Por eso que este delito, ante la posibilidad de hacer acto de dominio y no poder ejecutarlo, por H o por B, puede ser castigado en grado de tentativa. ¿Qué significa? Yo me llevo la cosa del patrimonio de A, pero no hago un acto de dominio, no pude ejercer ese acto de dominio, pero tuve la posibilidad de hacer. Entonces el juez me va a decir, tuvo la posibilidad, usted va a responder por este hecho en grado de tentativa. Supóngase que yo me hurto un perfume de un supermercado, me ven y me corren. Y cuando me ven corriendo, yo veo que me están por agarrar, ¿sí? Y tiro el perfume. Y el perfume se cae y se rompe. Entonces el juez me va a decir, señor, usted hizo un acto de dominio, hizo un acto que solamente el propietario de la cosa puede hacer, que es la destrucción. Entonces, ya no es un delito tentado de hurto, es un acto consumado. ¿Por qué? Porque hice algo que es hacer desaparecer la cosa. Y eso solamente lo puede hacer el propietario, ni el tenedor, ni el poseedor. Entonces, yo hice un acto que es de dominio, automáticamente, aunque no tuve ni siquiera un segundo el perfume en mi mano, gozándolo, quise hacer ese acto y lo conseguí. Saqué del patrimonio de uno y lo convertí en nada. Corresponde hacer ahora una mención especial a lo que dije antes. Dije, el legislador capitula el título 13, depende cómo la persona se haga del bien. Y dije, era un paréntesis. Bueno, ahora lo sigo. El hurto, como dije bien, es hacerse de la cosa mediante una violencia, ficción jurídica, en la cosa. El capítulo 2 del título 13 del Código Penal, que empieza con el delito de rapiña, lo que hace es que la persona se haga del bien, objeto, mueble, no ya con violencia en la cosa, sino con una violencia en la persona. Entonces, el título 1 hablaba de violencia en la cosa, hablamos de hurto. El capítulo 2 habla de violencia en la persona y habla de rapiña. El título 3 se refiere a hacerse de la cosa ajena mueble mediante el engaño y nos va a ubicar en la estafa. El título 4 nos va a decir hacerse de la cosa ajena mueble de la que está en mi propiedad, o sea que empecé siendo un poseedor y hablaremos de la apropiación indebida. O sea, el legislador no quiere bajo ningún concepto dejar de castigar a aquella persona que ataca el derecho de propiedad, no importa de qué manera lo castigue, por supuesto. Recuerden lo de retribución y prevención. Cada uno va a ser castigado, depende del accionar que tuvo para hacerse de la cosa y además previamente establecido. El artículo 17
será castigado de tal a tal. Hay un requisito condicionante. ¿Qué significa un requisito condicionante? Es aquello que se le adiciona a algo para convertirlo en otra cosa. ¿Cómo se puede explicar acá? Bueno, el hurto es apropiarse de cosa ajena a mueble con violencia en la cosa. No lo dice. Dice apropiarse de cosa ajena a mueble. El requisito condicionante es con violencia en las personas. O sea, el hurto le agregamos el caparazón de violencia en la persona y lo convertimos en una rapiña. La persona se hace del bien objeto mueble, no ya extrayéndolo del patrimonio de la persona sin que se dé cuenta, sino atacando a esa persona con amenazas o con violencia. No hace falta que lo golpee. El decirle dámelo o y el OT puede ser te lastimo o lo que fuera, ya es la amenaza de un mal futuro que nadie tiene que soportar. Yo no sé qué me va a hacer la persona. Dice, dame tu reloj o te reviento. ¿Qué significa te reviento? ¿Le está explicando, caballero? ¿Usted podría explicar qué significa reviento? A ver si vale la pena que le entregue mi reloj. Yo qué sé, se lo voy a dar. Porque capaz que reviento es, no sé, una bomba, un tiro, un palo. No, se lo doy. Entonces, eso es una amenaza. También puede venir aquel que me pega un palo y después me lleva el reloj. Por H o por B, porque me amenace, me advierta de un mal futuro, o que mal me lo haga en el momento golpeándome, ya alcanza para ser cometido un delito de rapiña. Hacerse de la cosa, objeto, mueble, mediante violencias o amenazas. Yo voy a dejar por acá esta clase que dije que iba a ser de 20, fue de 30, ya fue de 1 hora. Pero quiero que se lleven la idea de que los delitos están previstos en la Constitución de la República, los que no están previstos es por el 72, y el Código Penal lo que hace es empezar a defender, crear figuras, delitos, que expresamente tienen una norma, como yo le digo, un precepto y una sanción en el cual no dejan que una persona ataque a otra. Por hoy vamos a dejar acá y en la charla de mañana veremos otros delitos también específicamente para conversar de ellos.